Océano sus ondas semifluye gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor, siempre guiando y impulsando hacia el celestial hogar. Hermanos, buenos días. Les saludo en el nombre del Señor Jesús y quiero invitarles que me acompañen con sus Biblias al Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 9. Vamos a leer desde la segunda parte del versículo 43 hasta el versículo 45. Lucas 9, del versículo 43 al versículo 45. Y nuestro tema de esta mañana le vamos a titular La comprensión superficial de la Biblia. Y para exponer este tema en nuestra exposición del Evangelio de Lucas, vamos al capítulo 9, del versículo 43 hasta el versículo 45. Y la Escritura dice, y voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas: mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ellas. Hermanos, el escenario de esta enseñanza que leemos en las Sagradas Escrituras ubica al Señor Jesucristo junto con sus 12 apóstoles entre una multitud donde Él había realizado la expulsión de un demonio del cuerpo de un joven. Nosotros habíamos meditado en ello la última vez, en este capítulo 9, desde el versículo 37 hasta el versículo 43, la primera parte. Eso es lo que estuvimos nosotros estudiando el domingo anterior. Y lo que nosotros podemos observar del pasaje que hemos estado leyendo es que la primera parte del versículo nos está hablando a nosotros acerca de la admiración de las multitudes al ver el poder que el Señor Jesucristo estaba demostrando en medio de ellos, quienes además le habían buscado de una manera ansiosa. Y habíamos visto nosotros de que el Señor Jesucristo tenía mucha fama en el tiempo en que Él estaba haciendo su ministerio aquí en la tierra. Las multitudes le buscaban. Nosotros hemos podido ver cómo es que aún ellos estaban siguiendo la barca del Señor a pie, corriendo desde la orilla, fijando su vista en la barca para ver dónde es que el maestro se estaba dirigiendo. Y ellos también estaban llevando a sus enfermos para que el Señor pueda obrar en ellos sanidad, y también ellos estaban siguiéndole por los alimentos, porque el Señor había alimentado también a más de 5,000 personas, 5,000 varones. Y esta señal que nosotros estamos viendo, este estado de maravilla que estaban aconteciendo en la vida de las personas, de esas multitudes, sin duda debe haber traído a la mente de todos los presentes pasajes del Antiguo Testamento que hablaban precisamente de estas señales que caracterizaban
al Señor Jesucristo como el Mesías. Por ejemplo, el Señor responde con estas palabras a los mensajeros de Juan el Bautista para hablar de su propia identidad. Nosotros habíamos visto, hermanos, de que cuando Juan el Bautista había sido apresado, Juan había enviado 2 discípulos para hacerle ciertas preguntas al Señor, si es que él era quien había de esperar o se tenía que esperar a otro más. Y en Mateo 11, versículos del 4 al 5, nosotros encontramos la respuesta del Señor Jesucristo y dice: y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Estas son citas del Antiguo Testamento, del libro de Isaías, en el capítulo 35, versículo 6 y en el capítulo 61, versículo 1. El Señor Jesucristo estaba haciendo referencia al Antiguo Testamento para él traer las credenciales o la identificación como Mesías que él realmente era, que él era el Cristo de Dios. Entonces, estas multitudes, al ver todas estas señales, sin lugar a dudas deben haber pensado en su corazón, recordando diferentes pasajes de la Biblia, que ellos se encontraban frente al Mesías, que el Cristo por fin había llegado a Israel y que la libertad de ellos estaba cercana. No podemos nosotros dejar de pensar en esto, considerando que el pueblo de Israel había sufrido 400 años de silencio entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No había profeta. Luego de esos 400 años aparece Juan el Bautista, pero aparece Juan el Bautista como el heraldo que estaba anunciando la llegada de Cristo. Entonces, cuando ellos se encuentran frente a Cristo, comienzan a ver las maravillas que Cristo estaba haciendo. No podemos dudar de que ellos sabían por las Escrituras que se encontraban frente al Cristo. Y pues la reacción de las multitudes habría sido esa. Ellos deben haber sabido en su corazón y por lo que sus ojos estaban viendo, esas maravillas, ellos sabían de que estaban frente al Mesías. El versículo 43 pues nos dice que todos se maravillaban de todas las cosas que el Señor hacía delante de ellos. Es decir, los apóstoles también deben haber estado maravillados. Yo pienso que aunque los apóstoles estaban con el Señor siempre, caminando para todos lados, nosotros podemos ver eso por medio de las Escrituras, pero yo creo que ellos no dejaban de estar asombrados de todas las sanidades, los milagros, las enseñanzas del Señor. Por eso es que nosotros decimos de que dentro de toda este estado de maravilla que estaban experimentando ellos, los apóstoles también estaban. Y algo que también tenemos que recordar es que los apóstoles, al haber sido los recipientes de la enseñanza privada del Señor Jesús, ellos tenían más revelación que todas las otras personas, que las multitudes. Porque fíjense, nosotros debemos recordar la confesión de Pedro, por ejemplo, cuando Pedro le dice al Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. ¿Quiénes estaban ahí? Estaban solamente los 12 y el Señor. No estaban las multitudes. Por eso es que decimos que los apóstoles tenían más revelación. Como vamos a ver, que ellos la hayan entendido plenamente es una cosa diferente a que ellos hayan estado en la misma situación que las multitudes. No, eso no es así. Ellos tenían más revelación, tenían más conocimiento que los demás. Lo que queremos decir es que los apóstoles tenían como prueba del mesiasgo de Jesús, o sea que Él era el Mesías, no solamente las señales que el Señor estaba haciendo, sino también la confesión de Pedro, también cuando Cristo les delega autoridad a ellos, cuando hemos estado viendo al inicio del capítulo 9 y el Señor le dice: toda autoridad me es dada, y le comienza a delegar autoridad a ellos para que también hagan sanidades, para que expulsen demonios. Entonces los apóstoles deben haber estado completamente seguros que se encontraban junto con el Mesías.
¿Qué mayores pruebas pueden ser necesarias pues para creer que Cristo era el Mesías? ¿Qué más se podía necesitar? Y yo creo que cualquier persona inteligente, y eso de inteligente yo lo estoy diciendo así con un sarcasmo, con una ironía, podemos decir que no necesita mayor demostración. No necesita mayor demostración. Yo creo que ese debe haber sido el entorno. Quizás nosotros lo vemos de esa forma ahora que tenemos más revelación, más luz. Pero la idea es que nosotros podamos estar en las sandalias de los apóstoles, rescatar la enseñanza que este pasaje nos trae para aplicarla a nuestras propias vidas o a la vida actual del cristianismo. Y nosotros vemos en nuestro pasaje de que el Señor ahora les va a hablar en privado a los apóstoles unas palabras. Mire, el versículo 23 dice: mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos. Es decir, ahora Él está hablando de una manera privada a ellos. Y el Señor con esta acción está haciendo distinción entre sus discípulos y la multitud. Cristo quería comunicar a sus apóstoles las cosas que iban a suceder, pero que ellos a su vez no debían de decirle a nadie más. Eso nosotros podemos notar en los evangelios. El Señor Jesucristo les iba dando revelación, le avisaba a ellos: esto voy a hacer, esto va a pasar, pero no se lo digan a nadie. Ahora, la reacción posterior de los discípulos nos deja pasmados, como nosotros vamos a ver. No los juzgamos a ellos con dureza, pero entendemos que ellos no habían recibido la revelación del cielo, todavía no habían recibido esa revelación para comprender el mensaje del Señor, es decir, comprenderlas espiritualmente, como vamos a ver nosotros en unos minutos. Y ahora, viendo todo esto que estamos nosotros observando en las Escrituras, no solamente en el pasaje que tenemos delante de nosotros, sino también en todos los otros evangelios, nuestras preguntas quizás también pueden sonar un poco burlonas cuando decimos: ¿cómo es posible que los apóstoles no hayan entendido las otras palabras del Señor? O también otra pregunta: ¿cómo es posible que ellos hayan comprendido unas palabras y otras palabras no las hayan comprendido? Observamos ahora detenidamente las palabras del Señor que han sido registradas en el versículo 44, ¿no? En el versículo 43 vemos que el Señor Jesús se va a dirigir exclusivamente a los 12, y estas son las palabras que Él les dice. En el versículo 44, y voy a leer de Reina Valera del año 60, dice: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Bien, estas palabras que el Señor dice y que han sido traducidas en Reina Valera 1960 como penetrar, dice, en la versión de la Biblia de las Américas se usan las mismas palabras. El Señor dice: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Ahora yo quisiera preguntar: ¿qué tan difícil es hacer que queden hundidas? Esa palabra hundida quizás es una traducción más literal de lo que el Señor quiere decir. ¿Qué tan difícil es hacer que queden hundidas en nuestros oídos estas palabras? Porque el Señor está diciendo aquí: porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué tan difícil es que esas palabras penetren aquí o queden hundidas aquí, como sería una versión más literal? ¿Qué tan difícil puede ser recordarlas? ¿Qué tan difícil puede ser memorizarlas palabra por palabra? ¿Qué tan difícil es? El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Bien, si nos repetimos estas palabras en voz alta unas 10 veces,
seguramente que la vamos a aprender de memoria, palabra por palabra. Pero ahora nosotros debemos preguntarnos, ¿era eso lo que el Señor quería decirle a sus discípulos? ¿Quería el Señor exhortarlos a que tengan una memoria prodigiosa y recuerden sus palabras de paporreta, así como nosotros decimos? Esa era la intención del Señor cuando le dice que mis palabras queden hundidas en tu oído, que penetren en tu oído. Fíjense, hay otra traducción, otra manera de traducir. A veces nosotros encontramos de que hay otras traducciones que nos pueden ayudar mejor a nosotros a entender el mensaje de las Escrituras. Por ejemplo, la versión Oro, también de este versículo 44 del capítulo 9 de Lucas, lo ha traducido de esta manera: grabad en vuestro corazón lo que voy a deciros. El Hijo del Hombre está para ser entregado en manos de los hombres. Aquí ya vemos otra manera de decir lo mismo que el Señor le estaba diciendo a sus apóstoles. El Señor evidentemente no quería de que ellos se aprendan de paporreta las palabras que Él estaba diciendo. El Señor no quería que ellos memoricen sus palabras, así como nosotros hemos memorizado la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 5, y nos lo sabemos de memoria o de paporreta. El Señor no quería eso. Cuando el Señor estaba diciendo que mis palabras queden hundidas en tus oídos, lo que Él quería decirles es que mis palabras queden grabadas en los corazones de ustedes. John Gill dice de esta manera de este versículo: el sentido de Cristo es que ellos debían atender diligentemente estas palabras, considerarlas seriamente, ponerla cuidadosamente en sus memorias. Es diferente, hermanos. Por eso el sentido de este pasaje es guardar cuidadosamente las palabras de Cristo en nuestros corazones, meditando en el significado de las mismas, reconociendo quién las ha dicho. Y esto tiene que ver un poco con la meditación que tuvimos nosotros la semana pasada, cuando estábamos hablando acerca de la meditación. ¿Recuerdan ustedes? La meditación no es solamente el repetir, traer a la memoria, sino reflexionar, ponernos a pensar. Es como dar vueltas en nuestro corazón y en nuestro entendimiento las palabras del Señor, de tal manera que nosotros hallemos el significado de ellas. Eso es lo que el Señor les está diciendo a sus apóstoles. Mediten esto que yo les voy a decir. El Señor les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. ¿Qué es lo que el Señor estaba diciéndole a sus apóstoles? En español sencillo, en peruano les estaban diciendo: apóstoles, el Hijo del Hombre, o sea, yo, decía el Señor, va a ser entregado para que lo maten, para que me maten. Eso es lo que el Señor estaba diciendo. Y el Señor le dice, antes de soltarles esta realidad a ellos: medita lo que yo te estoy diciendo. Yo voy a ser entregado y yo voy a ser muerto en una cruz. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? ¿Habían meditado ellos en la palabra de Cristo? No lo habían hecho. Ellos habían escuchado la palabra de Cristo de manera superficial nada más. Miren cómo es que nosotros podemos saber eso. Lea ahí el versículo 46. Y dice la Escritura: y se suscitó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Los apóstoles estaban maravillados. Eso es lo que nosotros vemos en el versículo 43. Todos estaban maravillados. Los apóstoles sabían que Él era el Cristo. Pedro lo había confesado. El Señor les había dado autoridad. Pero el Señor ahora les habla, le dice: presta atención a lo que te voy a decir. Pero ellos no lo prestaron. Ellos estaban llevados por esa maravilla, y lo que ellos estaban discutiendo ahora es:
¿Quién va a ser el primero? ¿Quién se va a sentar a la derecha? ¿Quién se va a sentar a la izquierda? ¿Recuerdan ustedes cómo hasta Juan y Jacobo llevaron a su propia mamá insistiendo porque querían estar ahí uno al lado de otro? Ellos estaban viendo el reino terrenal del Mesías y no estaban prestando atención a la palabra del Señor. El Señor les había dicho: yo voy a morir. Pero ellos no, ellos lo escucharon y lo escucharon superficialmente porque el pensamiento de ellos estaba puesto en una dirección diferente, en un escenario diferente. Ellos estaban discutiendo quién sería el primero. ¿Y qué es lo que nosotros podemos encontrar en la enseñanza de estos pasajes? Pues lo que podemos ver, hermanos, es que un acto de fe no es solamente tener memoria de las palabras de Dios expresada en capítulos y versículos, sino el efecto que ellas deben tener en cada una de nuestras vidas. Eso es. No es solamente escuchar superficialmente la palabra de Dios. Eso no nos va a traer a nosotros ningún provecho. Nosotros lo que tenemos que hacer es meditar, prestar atención, que la palabra de Cristo sea hundida en nuestros oídos, que en realidad quiere decir guardada en nuestros corazones. Si se trata de cuánto sabemos de la palabra de Dios, ¿se trata de eso? ¿El cristianismo se trata cuánto es que nosotros conocemos o se trata más bien cuánto de ella obedecemos? El cristiano no se caracteriza por el conocimiento solamente, sino se caracteriza por que hace viva en su vida esa palabra. Nosotros sabemos que muchos leen y estudian solamente para debates infructuosos, pero sus vidas dejan mucho que desear. Esto pasa porque tienen la palabra de Dios fuera de sus propios corazones. Eso es lo que sucede cuando la palabra de Dios solamente se queda en la memoria, aprendida de paporreta, pero esa palabra no es viva en nosotros. Hay un diálogo, hermanos, en la obra El progreso del peregrino. Yo creo que nosotros alguna vez hemos escuchado de esa obra y si la hemos leído también. El progreso del peregrino fue escrito por John Bunyan. Es una obra de John Bunyan, y yo quisiera traer precisamente un diálogo que está ahí en ese libro, que es pertinente para nuestro estudio, que trata precisamente de conocer la palabra de Dios, pero no aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hablando de una persona que dice, pero no hace, nosotros encontramos este diálogo. Fiel le hace una pregunta a Cristiano. Ellos han estado conversando precisamente de una persona que dice pero no hace. Fiel le pregunta: ¿lo dices de veras? Entonces estoy muy engañado con este hombre. Y Cristiano le responde: sí, créeme con toda seguridad, estás muy equivocado. Acuérdate del adagio: dicen y no hacen. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. El tal, refiriéndose a esa persona que dice, pero que no hace, el tal habla de la oración, del arrepentimiento, de la fe y del nuevo nacimiento, pero nada de ello siente. No hace más que hablar. Yo le tengo bien estudiado y observado, tanto en su casa como fuera de ella, y sé que lo que digo de él es verdad. Su casa es tan falta de religión como lo está de sabor la clara del huevo. Allí no hay oración ni señal alguna de arrepentimiento del pecado, y los irracionales, a su manera, sirven a Dios mucho mejor que él. Él es la misma mancha, oprobio y vergüenza de la religión para todos los que le conocen. Apenas se puede oír por culpa de él una palabra buena en favor de la religión en todo el barrio donde vive. Es ya un dicho común allí: un santo fuera y un demonio en casa.
Su pobre familia lo conoce muy bien, pues le ve tan grosero y tan iracundo como para con todos, que ni saben qué hacer para agradarle, ni cómo hablarle. Los que tienen con él algún negocio dicen, sin esconderse, que desearían más tenérselas con el turco que con él, pues hallarían más honradez en un sectario de Mahoma. Si puede, no se escaparán de él sin engañarlos, defraudarlos y abusar de ellos. Lo peor del caso es que está educando a sus hijos a seguir sus pasos. Y si huele en alguno de ellos algún necio temor, pues así llama a la primera señal de sensibilidad en la conciencia, los pone de torpes, necios y estúpidos hasta más no poder. Se niega a ocuparlos en nada y hasta resiste recomendarlos a nadie. Por mi parte, creo firmemente que, por su vida malvada, ha sido causa de que muchos tropiecen y caigan. Y si Dios no lo impide, será la ruina de muchos más. Este diálogo es interesante, hermanos. Es interesante. Y es interesante, fíjese la manera en que comienza la respuesta que hace Cristiano a Fiel. Acuérdate del adagio, dicen y no hacen, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. Es a eso a lo que nosotros nos estamos refiriendo. No solamente se trata de que nosotros tengamos una memoria muy buena para la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene el propósito de llenar las gavetas intelectuales que nosotros tenemos. El propósito de la palabra del Señor es transformar nuestras vidas. Y nuestras vidas no van a ser transformadas si es que nosotros no guardamos en nuestro corazón la palabra de Dios. Vamos a ser personas como estas de las que están hablando Fiel y Cristiano. Personas que tienen conocimiento, pero no tienen ¿qué? No tienen virtud. No tienen un buen testimonio. Son solamente personas, como dicen ellos, que dicen, hablan de la religión, tienen mucho conocimiento, pero sus vidas ¿cómo están? Están mal. Hermanos, es interesante aquí cómo es que el Señor nos está hablando a nosotros también por medio de esta enseñanza en nuestra escuela dominical. Él dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. O como dice esa versión oro, que mis palabras sean hundidas en vuestros corazones. No solamente la palabra que el Señor Jesucristo está hablándole a sus apóstoles, sino todos los mandamientos que nosotros encontramos en su palabra escrita. A las personas no les impacta cuánto podemos conocer de las doctrinas bíblicas, sino cuántas de ellas aplicamos a nuestras propias vidas. Eso es lo que impacta. Un profesante puede tener todos los tomos de Louis Berkhof en su cabeza, puede tener muchos versículos de la Escritura en su cabeza también, en su memoria, pero si su vida no se distingue de la de los incrédulos, el tal es uno quien tiene conocimiento intelectual, pero no tiene conocimiento espiritual. Por ello, hermanos, las Escrituras siempre nos están advirtiendo. En Santiago capítulo 1, versículo 22, dice la Escritura, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Engañándoos a vosotros mismos, es decir, engañando a tu alma. Cuando nosotros solamente somos oidores, pero no hacedores, no cumplimos esa palabra, estamos engañándonos a nosotros mismos, a nuestras almas. La salvación no es por conocimiento. Es verdad, un salvado adquiere conocimiento conforme va avanzando en su vida cristiana, pero no es que una persona conozca algo necesariamente para que pueda alcanzar la salvación. Algo que también nosotros debemos notar cuando estamos hablando de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, de cumplir los mandamientos del Señor, de ser obedientes, esforzarnos por cumplir sus mandatos,
Esto es una advertencia. Muchas veces podemos ser tentados nosotros en poner nuestra atención en pecados que son escandalosos y creemos que como ya no los practicamos, hemos sido salvados por Dios. A veces las personas dicen, pues ya no bebo como antes bebía, entonces el Señor me ha salvado. Ya no me drogo como antes me drogaba, entonces el Señor me ha salvado. Ya no practico el adulterio como antes practicaba, entonces el Señor me ha salvado. Pero ¿y qué hay de los otros mandamientos que son más pequeños también? A veces nosotros ponemos solamente la atención a esos vicios que son más evidentes. Pero ¿y solamente se trata de eso el cristianismo? Miren, en Mateo capítulo 5, versículo 19, el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos instruye acerca de esto. Mateo 5, 19, y la palabra del Señor dice: cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Hermanos, por medio de este pasaje, el Señor Jesucristo también nos advierte que tenemos que prestar atención a los mandamientos que son más pequeños, no solamente a esos mandamientos grandes. ¿Por qué? Porque los mandamientos pequeños también forman parte de la palabra del Señor. Con nuestras bocas podemos nosotros afirmar estos mandamientos pequeños que hemos conocido, pero con nuestras vidas podemos estar negándolos. Podemos negarlos. Y la Escritura, hermanos, también nos habla acerca de cómo es la actitud del Señor con aquellos que hemos llegado a conocer más acerca de su palabra. Mandamientos grandes, mandamientos pequeños, aunque no deberíamos nosotros tener esa distinción. En Lucas, por ejemplo, capítulo 12, versículo 47, dice la palabra del Señor: y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Y este mandamiento o esta amonestación, esta advertencia que hace el Señor Jesucristo no es nueva, está también en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 15. Libro de Números, capítulo 15. Versículos 30 y 31. Números 15, 30 y 31 dice la Escritura: pero aquel que obre con desafío, otras versiones lo traducen, pero aquel que peque con intención, ya sea nativo o extranjero, ese blasfema contra el Señor, y esa persona será cortada de entre su pueblo, porque ha menospreciado la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento. Esa persona será enteramente cortada, su culpa caerá sobre ella. Esta es una advertencia muy seria. Dice: aquel que peque con intención, o aquel que obre desafiando al Señor, quebrantando su mandamiento, sea este pequeño, sea este grande, dice la Escritura, blasfema contra el Señor, o sea, le insulta al Señor. Matthew Henry comenta de esta forma de este pasaje que estamos leyendo: se reconocen como pecadores con soberbia a los que pecan deliberadamente contra la voluntad y la gloria de Dios. Los pecados así cometidos son excesivamente pecaminosos. El que así transgrede el mandamiento, éste reprende al Señor y también desprecia la palabra del Señor. Los pecadores soberbios la desprecian pensando que son demasiado grandes, demasiado buenos y demasiado sabios para ser gobernados por ella. Hermanos,
pensar en poner excusas por nuestra desobediencia es aún más pecaminoso. Más pecaminoso. Cuando hacemos esto, ponemos a Dios en el lugar de cualquier ser humano pecador. Nosotros sabemos de que la Escritura es autoritativa. El mandamiento es del Señor y nosotros estamos capacitados para obedecerlo. Es más, existe un principio interior que nos mueve a nosotros a obedecer la palabra del Señor. La diferencia entre un conocedor de la Biblia y un hacedor obediente no se encuentra en el intelecto de la persona. No está allí. No lo vamos a poder encontrar allí. Esa diferencia no está allí. Esa diferencia descansa en la revelación de Dios. Fíjense, el versículo 45 que estamos nosotros viendo ahí en Lucas 9. El versículo 45 dice: pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Bien, hermanos, el Señor hace la relación cercana que existe entre oír su voz y la obediencia a esa voz. Bueno, evidentemente nosotros en este versículo 45 tenemos que comprender de que para nosotros ya no está velada la palabra del Señor. Si nosotros comenzamos a hacer un breve paréntesis para hablar de por qué es que nosotros no tenemos velada la palabra del Señor, es porque en el tiempo de los apóstoles ellos no tenían el Espíritu Santo viviendo en ellos, que los podía conducir a toda verdad. El Señor Jesucristo le había dicho: el Espíritu Santo, quien el mundo no conoce, que está con vosotros y estará en vosotros. O sea, hubo un tiempo en que el Espíritu Santo iba a morar en los creyentes, pero el Espíritu Santo en la dispensación, antes que el nuevo pacto sea consumado, era la de estar con los creyentes, ¿no? Entonces, ahora nosotros vivimos en una dispensación, por decirlo de esa manera. No somos dispensacionalistas, pero estamos viviendo en una dispensación distinta a la de los apóstoles en ese tiempo histórico en que nosotros estamos viendo aquí en Lucas 9. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos conduce a toda verdad, ¿no? Nos conduce a toda verdad. Y yo les decía que el Señor hace una relación cercana ahora entre oír su voz y la obediencia a esa voz. Evidentemente que nosotros no escuchamos audiblemente la voz del Señor, pero si queremos escuchar audiblemente su voz, lo que tenemos que hacer es leer la Biblia en voz alta. Esa es la única manera. Y esa es la característica de sus ovejas. En Juan 10:27 tenemos un versículo que conocemos nosotros muy bien. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y aquí nosotros encontramos como una cadena que comienza cuando la oveja oye la voz del gran pastor, de Cristo. Dice: mis ovejas. ¿Qué está diciendo el Señor cuando dice mis ovejas? El Señor nos está indicando que aquellos son de su propiedad. Estos me pertenecen, son míos, mis ovejas. ¿Qué más dice? Ellos oyen mi voz, es decir, escuchan sus mandamientos. La oveja reconoce la voz y lo reconoce porque el Espíritu Santo le ayuda a eso. Y dice: yo las conozco. O sea, el Señor las ama. Las ama. Y dice: me siguen. Es decir, obedecen porque reconocen que Él es Señor y Rey. Señor y Rey. Por eso es que nosotros le obedecemos, porque sabemos que Él es el que manda y nosotros somos sus siervos, sus esclavos. Él es el Cristo, Él es el soberano, Él es el que está sentado en el trono. Él es el que nos manda, nos dicta leyes y nosotros estamos capacitados ya para poder llevar a cabo lo que Él nos ordena. No las cumplimos para ser salvos, sino las cumplimos porque somos salvos. Y ahora nosotros podemos preguntarnos: ¿oímos la voz del Señor?
Y aquí todos podemos decir que leemos su voluntad en su palabra escrita, que es la Biblia. Ahí es donde la oímos. Nosotros decimos, sí, oímos la voz del Señor. Pero nosotros tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá. Y tenemos que preguntarnos, ¿obedecemos lo que esa voz nos dice? ¿Obedecemos al Señor? Oímos su voz, pero obedecemos. Y sobre todo, obedecemos los mandamientos más pequeños que nosotros encontramos en su palabra. Yo quisiera hacer aquí algunos ejemplos. Cuando el Señor dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre, claro, aquí ya no estamos hablando de borracheras, no estamos hablando de adulterios, no estamos hablando de prostitución, no estamos hablando de drogadicción, no estamos hablando de esas cosas. Ahora estamos hablando de que el Señor nos dice, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Oímos esa voz? ¿Escuchamos? ¿La reconocemos como voz del Señor? La oímos. Y ojo de que el Señor no solamente nos está hablando de una asistencia fiel a los servicios, sino también nos dice que tenemos que ser puntuales a esos servicios. ¿Oímos? ¿Oímos eso? ¿Oímos ese mandamiento? Sí lo oímos. Todos lo sabemos. ¿En qué parte de la Escritura está eso? Todos sabemos. Hebreos capítulo 10, versículo 25. Sin abrir la Biblia, sabemos que está ahí. Intelectualmente lo tenemos aquí. Esa palabra está hundida en nuestros oídos, así como nosotros vemos que el Señor le dice a sus apóstoles que estas palabras estén hundidas en tus oídos. Pero la pregunta debe ser, ¿está hundida en mi corazón también? Soy oidor, pero también soy hacedor de ese mandamiento. ¿Lo obedecemos al Señor cuando Él nos manda de esa forma? Cuando el Señor nos dice, debemos ofrendar cada domingo según hemos sido prosperados. Otra vez no estamos hablando de vicios grandes. Ya soy salvo, dije. Yo ya soy salvo. El Señor ya me salvó, sí, pero ¿qué hacemos? ¿Escuchamos cuando el Señor dice eso? Y no dice solamente que tenemos que hacerlo de una manera sistemática cada primer día de la semana, sino que también dice que debemos hacerlo con un corazón alegre, gozoso. Muy bien, oímos ese mandamiento. Sí sabemos dónde está ese mandamiento. Ese mandamiento está en las cartas que Pablo escribe ¿a quién? A los Corintios. Sí lo oímos, sí sabemos. Abrimos la Escritura e inmediatamente encontramos esos mandamientos. La pregunta es, ¿lo obedecemos? Está intelectualmente grabado, lo sabemos. Podemos nosotros enseñarle quizás a una persona que es nueva cómo es el sistema de dar en el nuevo pacto. Pero nosotros lo obedecemos. Soy un maestro, pero ¿lo obedezco en mi propia vida? Cuando el Señor dice que debemos orar y meditar en su palabra cada día, ¿oímos ese mandamiento? Lo sabemos, ¿verdad? Sí lo sabemos. Pero la pregunta es, ¿lo obedecemos? Somos oidores, pero somos hacedores de la palabra. Dice la Escritura que no son justificados los oidores, sino ¿quiénes son los justificados? Los hacedores. Y nosotros debemos de prestar atención también en estos mandamientos que son, podemos decir, la vida cotidiana cristiana de cada uno de nosotros durante todo nuestro peregrinaje aquí en la tierra. Cuando el Señor nos dice que debemos guardar el día del Señor para Él, sabemos es el cuarto mandamiento. ¿Oímos ese mandamiento? Sí, sabemos dónde está. ¿Lo hacemos? ¿Lo obedecemos? ¿Lo llevamos a nuestras vidas? Estos mandamientos que yo he estado así trayendo a la memoria de nosotros salen de la boca de Dios. Todos estamos de acuerdo. Nadie va a decir que eso es falso. Pero la pregunta más importante es, ¿cumplimos esos mandamientos? ¿Los hacemos? ¿Por qué no los obedecemos? Esa es otra pregunta que también nosotros tenemos que hacernos. ¿Por qué no obedecemos?
¿Será que no los comprendemos? Como dice aquí Lucas, dice, pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran. ¿Será que nosotros no comprendemos? ¿Será que todavía tenemos velado nuestro entendimiento, que no podemos entender lo que significa? Bueno, un creyente nuevo en la fe puede excusarse diciendo, pues yo no conocía que el Señor estaba mandando esto. Pero ¿y los que somos creyentes más antiguos y que lo sabemos? ¿Qué podemos decir? Y ese es el tema que yo creo que el Señor nos enseña esta mañana en esos 3 versículos. Que a veces existe una comprensión superficial de la Biblia. Es una comprensión superficial. Y esa comprensión superficial se demuestra cuando nuestras vidas no van acorde con lo que reconocemos en nuestras mentes como palabra de Dios. Es un comprendimiento así, superfluo nada más. Yo me acuerdo una vez, yo había leído, no recuerdo en qué lugar, que estaban hablando del agua, del agua así como una laguna, una especie de laguna así pequeña nada más, hay lagunas que de repente vemos que tienen una extensión muy grande, quizás así como ese parque que está ahí al frente, vemos que está todo cubierto de agua, pero solamente tienen esta profundidad nada más. No es muy profundo, es así, superficial nada más. Una laguna superficial abarca mucho territorio, muchos metros cuadrados, pero es así de profunda. Pero hay otras lagunas que no son tan amplias, quizás un poquito cortas, así como el lugar donde nosotros estamos, pero son muy profundas, son pozos profundos desde donde se puede sacar agua, que es lo que nosotros somos. Somos así como esa extensión de agua que conoce y maneja muchas doctrinas de la Escritura, pero solamente superficial con esta profundidad. O conocemos quizás poquito, no sabemos mucho, pero somos muy profundos en lo que sabemos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Podemos haber sido descuidados en algunos aspectos de nuestras vidas cristianas, pero ¿qué cosa vamos a hacer nosotros después que estamos escuchando este mensaje de la palabra del Señor? Evidentemente que tiene que ocurrir algo diferente. Si es que nosotros hemos estado fallando, hemos estado pecando, hemos estado descuidando algunos aspectos de nuestra vida cristiana, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, pedirle perdón al Señor. Acordémonos que tenemos que hacer eso. Nosotros debemos de recordar que obedecerle a Dios en sus mandamientos pequeños es servirle a Él. Cuando nosotros estamos obedeciendo, le estamos sirviendo. Es el rey quien está mandando algo, y cuando sus súbditos, sus siervos, están obedeciendo, le están sirviendo. El servicio, hermanos, no es solamente de que nosotros estamos aquí de una manera desarrollando un don, como el don de la enseñanza, o estamos desarrollando el don de fe, o estamos desarrollando el don de servicio. No es solamente eso. El servicio a Dios es obedecerle a Él, en los mandamientos pequeños, en los mandamientos más grandes. Debemos recordar también que desobedecer en esos mandamientos pequeños es pecado contra Dios. Es pecado contra Dios. Nosotros debemos de entender lo que es la santidad del Señor. Cuando hemos repasado nosotros en las teologías sistemáticas lo que es la persona de Dios y hemos meditado, yo quiero llamarle así, meditado en lo que es la santidad de Dios, quizás podemos acordarnos nosotros las palabras de Habacuc cuando dice: muy limpio eres de ojos como para ver la maldad. Y en otro lado la Escritura dice de que aún los cielos son impuros para Él. Esos ángeles ministradores que tiene Dios, con 2 manos se cubren sus rostros porque no le pueden ver. Es muy puro quienes ministran a Dios. Hermanos, así también tenemos que aprender nosotros a ver el pecado. No hay pecado pequeño, no lo hay.
No lo hay. No podemos nosotros estar como aquellos que han dividido los pecados en veniales y mortales. Si no podemos obedecerle al Señor en estos mandamientos, tampoco podemos ser útiles para aquello que el Señor demanda con más esfuerzo para nosotros. No podremos hacerlo, hermanos. Y vamos a conversar nosotros también en el sermón de esta mañana acerca del sacrificio. Pero nosotros no vamos a poder hacer más si es que no podemos levantarnos temprano, por ejemplo, para llegar temprano al servicio. Si yo no puedo dominar mi cuerpo en esa área, entonces el Señor, ¿para qué me puede usar? ¿Me va a usar para golpear las puertas del infierno? No lo va a hacer. No lo va a hacer. Si yo no puedo obedecer a Dios en estos mandamientos pequeños, cortos que hemos estado viendo, ¿Dios acaso nos va a usar para algo mucho más grande? No lo va a hacer, hermanos. No lo va a hacer. Fíjense en Isaías 66:2, y yo quisiera que lo leamos esto, ya como un versículo para terminar nuestra enseñanza de escuela dominical hoy. Isaías 66:2. Isaías 66:2. Mire cómo dice el Señor, ahora que yo he estado hablando acerca del servicio. En la última parte dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, ¿y qué más? Y que tiembla a mi palabra. A ese, al tal, Dios lo va a ver. Dios se va a fijar en esa persona. Aquel que tiembla a mi palabra. Meditemos en eso. Aquel que demuestra reverencia por medio de la obediencia. Eso es lo que dice este pasaje. ¿Quieres servir al Señor? Esfuérzate. No podemos nosotros tener así una comprensión superficial de la Biblia, ser solamente oidores. Tenemos que ser hacedores de toda su palabra. ¿Ya? Entonces Isaías 66:2 debe ser un versículo que debe de cerrar nuestra enseñanza de esta mañana. Vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias lo que tú nos muestras por medio de ella, Señor. Padre, que tus palabras de esta mañana sean hundidas, Señor, no solamente en nuestros oídos, sino en nuestro corazón, para que nosotros, Señor, no solamente la escuchemos, la aprendamos, sino, Señor, para que la pongamos por obra en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia obediente. Ayúdanos a nosotros, Señor, a no acostumbrarnos al conocimiento superficial, sino, Señor, que por medio de nuestras vidas nosotros hagamos de que este mundo, Señor, se arrepienta de sus maldades y sus estilos de vida de desobediencia a ti, Señor. Te damos las gracias por lo que tú, Señor, nos has enseñado en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Es inmenso sin igual, cual océano sus ondas en mí fluye gran caudal. Me rodea y protege la corriente de su amor, siempre guiando y impulsando hacia el celestial.